Había estado durante los últimos años de mi vida escapándome del sentimiento de angustia. La actitud o el carácter de una persona puede definir el destino propio, pero también el de miles más. Las nuevas generaciones que tienen la voluntad y la posibilidad y el motor de desarrollar un montón de cambios, pero que necesitan de este acompañamiento de la gente con experiencia. Reconocido líder y emprendedor, creador de la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes. Desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña en Motor de México 2018, Leandro Biotto Romano. Hola, ¿cómo andan? Ah, pero qué energía que hay acá. ¿Dónde anda la Argentina que me mandaba mensajes y que vino desde DF? Genia, un aplauso por favor, que vino desde DF. Yo lamento decirles que me hubiera encantado venir a hacer un stand-up o algo por el estilo, un poco más cómico, y lamento que estén con tan buena energía porque se las voy a bajar un poco, ahora van a entender por qué. Pero le voy a dejar la tarea complicada de levantarles el humor de nuevo al que viene después de mí. Miren, cuando yo tenía, no dice el título de la conferencia, yo voy a hablar sobre el derecho a no ser pobres. Cuando yo tenía 19 años, dos exdiputados en funciones, yo le digo en funciones porque son de aquellos, la mayoría de acá son estudiantes de Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales, ustedes entenderán. Digo en funciones, aunque sean exdiputados, porque son de aquellos que nunca terminan de perseguir el poder, que están toda su vida, aunque no tengan un cargo público, tratando de permanecer o de conseguir algún cargo. Cuando tenía 19, ahora tengo 32, me invitaron estos dos exdiputados en funciones a una conferencia o a una charla que se iba a dar con vecinos en un barrio de Palermo, en Buenos Aires, sobre el tema de la inseguridad. Un tema que por entonces en mi país aquejaba a la mayoría, secuestros extorsivos, homicidios en ocasión de robo, entre otras cosas. Cuando me invitaron a esta charla, yo les dije, no me siento capacitado para poder sentarme con ustedes a conversar con los vecinos sobre esta problemática. Así que lo lamento, pero no voy a poder participar. Me insistieron tanto y tanto y tanto que finalmente accedí, pero con la única condición de no acotar nada, simplemente sentarme en el panel y acompañarlos de forma más que nada presencial. En un momento de la exposición de estos dos exdiputados se da una discusión muy vehemente con una joven de la edad de ustedes, 22, 23 años, acerca de este tema. Ella decía que la gente pobre inevitablemente iba a terminar siendo delincuente. Yo, con la imprudencia propia de la edad, de mis 19 años, ustedes se imaginarán, si ahora me cuesta controlarme a esa edad muchísimo más, no pude con mi genio y le contesté. Y cuando le contesté, siento que por debajo de la mesa, la exdiputada que tenía al lado toca mi pierna, acerca su boca a mi oído. Yo dije, listo, me va a invitar a tomar algo después de acá. Pero no, me equivoqué y mucho, porque me susurró al oído, en política nunca se dice lo que se piensa. Y fue la primera vez que sentí decepción en cuanto a un ideal en el que realmente yo confiaba y por el que apostaba. Por eso, y sobre todo en un año de elecciones en México, me pareció absolutamente trascendente venir a darles un mensaje en relación a este tema, en relación a un tema que nos compromete a todos y fundamentalmente a ustedes. Yo no creo que pueda cambiar el mundo con los mensajes que de hecho por México di en muchísimas ciudades, pero de lo que sí estoy convencido es que para cambiar las realidades depende del esfuerzo de cada uno de nosotros y sobre todo de ustedes. Cambiar
ese parámetro por el cual se manejan muchísimos políticos de la corrección política tiene que terminar. Y eso, sin lugar a dudas, va a depender de ustedes. Miren, para iniciar con este tema de la pobreza, quiero empezar contándoles una breve historia. Es la historia de Abel Albino, un médico pediatra argentino, creador de la Fundación Konin, una fundación que se dedica a tratar la desnutrición infantil. Abel era un tipo relativamente joven, tenía una proyección profesional envidiable, una familia ya constituida, un salario absolutamente digno. Y en este contexto lo invitan a un curso sobre biología molecular en Navarra, en España, al que él acepta asistir y deja su país preocupado por la situación que en esos años, en los 90, le tocaban atravesar a muchísimos conciudadanos. Abel, aún teniendo todo lo materialmente deseado, lo que buscamos muchísimos de nosotros, no se terminaba de sentir feliz. Así es que ya en España, un día decide salir a caminar por la Gran Vía, y para lo que para la mayoría podría ser un detalle no casual o casual, para él quedó absolutamente grabado en su mente. Cuando estaba sentado en el banco de la Gran Vía, en un banco de la Gran Vía, veía a la gente caminar con la suela de los zapatos nueva. Y cuando prestó más atención se dio cuenta que esa gente que caminaba por ahí, que tenía la suela de sus zapatos nuevos, no era gente joven, era gente grande, anciana, era gente jubilada que no solamente estaba disfrutando de poderse comprar cosas absolutamente intrascendentes, sino que también estaban en un estado de felicidad completa. Y no podía creer cómo era tan disímil esa situación en España con lo que estaba ocurriendo en Argentina. Así pasaron los días y Abel, que no podía encontrar felicidad aún teniendo todo lo materialmente deseado, volvió a la Gran Vía, se volvió a sentar en el mismo banco y pasó algo absolutamente maravilloso que cambió su vida para siempre. Abel miró hacia un costado y encontró en el piso tirado un diario que era de una fecha absolutamente vieja. Imagínense ustedes la situación. Primero, ¿quién va a estar levantando diarios o periódicos del suelo? Y además, que ese diario sea de una fecha de hacía años. Cuando toma este periódico, encuentra en la primera hoja una entrevista que le hacían a la Madre Teresa de Calcuta y en la que le preguntaban acerca de la paz. Y la Madre Teresa contestaba con una frase que hasta el día de hoy sigue grabada en los corazones de muchísimas personas, sobre todo de los que hacen caridad. La Madre Teresa contestaba diciendo: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Abel Albino, este médico pediatra, cerró el periódico y dijo: a partir de ahora tengo que servir. Y fue la primera vez que sintió felicidad en Europa. Sabía que tenía que servir, pero no sabía ni a quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de qué manera poder instrumentar todos sus deseos. Es así que asiste a la beatificación del escriba de Balaguer, también en el Vaticano, y lo escucha Juan Pablo II diciendo: sigan el ejemplo del beato José María, ocúpense de los más pobres y de los más necesitados. Y acá es donde Abel comienza a hilar distintos conceptos que lo van a llevar definitivamente hacia donde él quería encontrarse. Empieza a hilar conceptos y se pregunta: ¿quiénes son los más necesitados? ¿Cómo podemos hacer para ayudarlos? Y lo habla con su mujer, que es también médica, y la mujer le dice: los más necesitados son los niños con desnutrición infantil. Abel Albino definitivamente renuncia
habla con su titular de cátedra, renuncia a la beca fenomenal que le habían dado y se volvió a Buenos Aires y de ahí a Mendoza, desde donde es oriundo, que es una provincia, dejando absolutamente todo para dedicarse a los chicos más necesitados. Imagínense de qué forma lo hacía, que se subía un tarro de pintura para darle clases, si se quiere, a las madres primerizas para enseñarles cómo amamantar. La premura con que se debía encarar el asunto lo daban las cifras. Y si bien la expectativa ha mejorado, aún hoy más de una tercera parte de las disfunciones infantiles en el mundo se atribuye a la falta y o mala alimentación. La desnutrición infantil no es solo uno de los tantos síntomas de la pobreza, en algunos casos es su principal causa. Y Abel sabía, y aún hoy no deja de repetirlo, que el primer año de vida, y aún extendiéndonos más, los primeros 1000 días en la vida de cualquier persona son absolutamente trascendentes para su desarrollo. Un cerebro no estimulado durante estos primeros 1000 días va a dar como consecuencia una persona que, aunque suene raro decirlo, terminará siendo una carga para cualquier sociedad, porque no va a poder tener la independencia intelectual para dedicarse a lo que quiera. Les voy a pedir, si pueden poner la imagen, les voy a mostrar, esto es una publicidad que salió, no sé si acá la han visto, pero salió en muchísimos medios de distintos países. Para hacerlo bien gráfico y que ustedes se den cuenta, en una tomografía computada, esto lógicamente es una nuez, pero si lo traspolamos a lo que es el cerebro de una criatura, en una tomografía computada se ve el cerebro de un chico que estuvo bien alimentado durante los primeros 1000 días, como la nuez de la izquierda, es decir, el fruto en buen estado, y aquel que no estuvo bien alimentado se va a ver como la nuez absolutamente quemada. Es decir, un chico, vuelvo a repetirlo, que no consumió la alimentación adecuada durante los primeros 1000 días es casi, por no decir absolutamente, irrecuperable. Y el de Abel Albino es tan solo una historia de las tantas, por lo menos de las tantas que vemos nosotros de la Fundación de Jóvenes Líderes. Yo recuerdo que una Nochebuena, a las 10 de la noche, como todas las Nochebuenas y como tantos otros días al mes, una amiga, Florencia, no decide salir con sus amigos, ni a bailar, ni a cenar, ni con su novio, ni al cine, sino que decide ir a repartir alimentos a los desprotegidos de un suburbio urbano. Tiene 24 años y prefiere cambiar satisfacción personal por ajena. Y no es descabellado ni loco si se toma como cierto eso de que lo dado con amor vuelve multiplicado, ¿no? Y aunque parezca irreal, como decía recién, nosotros vemos muchísimos casos y entre ustedes deben haber también un montón de jóvenes que se dedican a exactamente lo mismo, ayudar a los que más lo necesitan. Tratan de ser padres para aquellos a quienes las circunstancias dejaron huérfanos. Miren, ser caritativo es sin duda una de las mayores virtudes espirituales y éticas que puede ostentar un ser humano. Dar sin condicionamientos ante el dolor y el sufrimiento ajeno nos ubica a todos en un lugar éticamente privilegiado. Cuando institucionalmente no se establecen políticas públicas adecuadas, a veces cada uno de nosotros, o por lo menos los que nos pica esa inquietud, sentimos la necesidad de salir a apoyar a esta gente, aunque no sepamos muy bien cómo hacerlo ni contemos con el presupuesto adecuado. Y sin dudas nadie puede dudar de su efecto favorecedor, porque cuando le das un plato de comida a un hambriado o techo a un indigente, te convertís en parte de la solución, y eso no es poco. La Madre Teresa también decía que sería el mar si le faltara una gota, ¿no? Que la ayuda que podamos brindar nosotros, por más pequeña que sea, termina siendo realmente importante. Pero para ustedes que estudian Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas se darán cuenta que la caridad privada no puede solucionar los problemas de fondo. Para terminar de redondear la situación actual en la que nos encontramos, les pido que me permitan contarles algunos números puntuales
que les van a servir para situarse en la verdadera catástrofe y también las verdaderas oportunidades en las que nos encontramos hoy con respecto a este tema. Si bien los números pueden resultar realmente estremecedores, aún hoy todavía tenemos esperanzas de transformar esta realidad. Miren, durante los últimos 30 años, el analfabetismo en adultos del mundo en desarrollo se redujo prácticamente a la mitad. El número de personas que vive con menos de $1 al día disminuyó, a pesar de que la población mundial aumentó en 1.600 millones durante los últimos 20 años. Y durante el último decenio el crecimiento económico en el mundo del desarrollo ha superado al de los países desarrollados. En un tiempo histórico en que los recursos naturales son ampliamente valorados, nosotros en la región tenemos la tercera parte de todas las aguas limpias del planeta y contamos con reservas de petróleo en nuestros subsuelos que son inimaginables, junto con condiciones agropecuarias y comerciales excepcionales. Y sin embargo, en el año 2011, el 31% de la población permaneció por debajo de la línea de $1 al día. El planeta, y fíjense ustedes esta ironía, el planeta se encuentra en capacidad de producir alimentos para el doble de su población, y en Latinoamérica ya estamos produciendo el triple. Es decir, que en Latinoamérica tenemos gente como en Venezuela que está absolutamente muerta de hambre, comiendo perros en la calle, y por otro lado nosotros estamos tirando alimentos, porque les repito, estamos produciendo el triple de lo que necesitamos. Y ustedes se preguntarán en casos concretos qué significa esto. Y significa que quedan 1.300 millones de personas bajo la línea de la pobreza extrema, algunos repartidos en África, otros en Asia, mientras que en la región permanecen 37 millones de personas bajo la línea de $1,25 al día. Y esto significa que familias enteras tengan que caminar más de 1,5 kilómetros todos los días solamente para recoger agua o leña. O significa que, como me contaba Abel Albino, chicos de 1 año tengan que pasar por esto. Abel Albino estaba en África haciendo un recorrido humanitario, atendiendo a chicos realmente chicos de 1, 2 y 3 años, y dice que en un momento fue a ver a una familia en donde uno de los chicos tenía la panza absolutamente hinchada y organismos internacionales le estaba dando como un brebaje muy caro y raro. Y a él le parecía raro que este chiquito la panza le hiciera tanto ruido. Y dice que cuando se acercó, le pidió a la gente que estaba ahí que le sacara los pañales y vio como desde su cola salía un ramillete de lombrices del tamaño de una zanahoria y que se abrían esparciéndose por toda su espalda mientras la madre lo sacudía y los hermanitos descalzos pisaban los gusanos en el piso. Esto no fue hace 50 años, fue hace muy poquito. Y en muchos países donde todavía no tienen agua potable, es decir, no tienen cloacas, sigue pasando lo mismo. Yo, para que ustedes puedan seguir el hilo de lo que está haciendo, de lo que están haciendo los organismos internacionales, les comento que en el año 2000 las Naciones Unidas se puso como objetivo el reducir a la mitad los índices de pobreza. Pero lamentablemente estos resultados no pudieron ser alcanzados. Yo, para poder continuar comentándoles algunas cosas y que ustedes puedan ver gráficamente lo que pasa, porque realmente no podría contárselos, creo que ni el mejor orador, aunque estoy lejos, podría hacer algo similar, quiero mostrarles 2 videos. Seguramente se vayan a sensibilizar, se vayan a indignar, pero fundamentalmente van a entender por qué me persigue esta angustia
de ver que somos capaces de generar vida en laboratorios, pero no de mantenerla en niños desnutridos. En el primer video van a ver al padre Hugo Ríos, sacerdote y médico chileno que atiende en el África subsahariana a niños que están al borde de la muerte hoy, y que su frase de cabecera es: estos niños no pueden morir sin un abrazo y un beso. Y por otro lado van a ver otro video que le retrata un poco la suerte que les tocó a dos periodistas que estaban recorriendo la zona y las circunstancias los tomaron un poco por asalto. Repito, se van a sensibilizar, se van a indignar, pero es fundamental para que puedan comprender lo que está pasando hoy en día y que podamos adentrarnos después en qué acciones concretas pueden inmiscuirse ustedes como agentes de cambio para cambiar estas realidades. Últimamente ya está en la última etapa. Como te decía, los niños nunca tienen que morir solos. This is Esther. At first, I thought she was a boy. And this is her older brother, Sam. Their behinds were shriveled and laced with deep lines left by their shrinking body mass. Their legs were tiny bones covered in dried-out skin. It was clear to me that starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. This little boy is 7 years old. Look at the size. Look at my camera. 7 years old. What are we going to do? Severe malnutrition leads to death. It stunts growth and forces the body to turn on itself for food. Sam is under 3 feet tall and weighs under 20 pounds. Both Sam and Esther were also afflicted with polio. Neither of them could walk. We could not imagine why they were abandoned, left starving, lying hopelessly in the dirt. As we tried to absorb the nightmare before us and figure out what we should do, a little girl emerged from the bush. This little girl is the sister of those 2 little boys, and she was actually cooking for them at one point. Can you imagine? It was Sam and Esther's older sister, Jane, a very small 8-year-old. She had walked miles to fetch water in order to bathe her brother and sister. We and our cameras attracted a crowd. The sight of the kids paralyzed the crowd. They could only stand in horror and watch. We watched in utter fascination as this little determined girl bathed her siblings. While most 8-year-olds are busy playing, Jane faced a life and death situation alone. She could not feed her hungry brother and sister, but she could see how dirty they were, and it was within her power to take a long walk for some water, lug it back, and bathe the kids. Little Jane, a hungry child herself, assumed the awesome duties of a parent. To look into the face of a suffering child is to see the depth of humanity and the heart of God. And we are able to drop all vestiges of our selfishness and desire nothing more than to see another experience relief and joy.
Most organized religions, sadly, devote much of their time and energy to defending dogma or destroying dissidents. When kneeling before a fragile little boy like Sam, those kind of petty and immature religious practices dissolve into a sea of insignificance. Love is all that matters, and love compels us to reach out to Sam and Esther. To have a little girl this size and age all by herself to walk God knows how far to get this water to go out and bathe those kids is beyond anything I could ever imagine. She's like a little hero, a little heroine. Amazing fortitude and strength inside the people here, even at this young age, to know what to do and how to do it. It's pretty astounding. After the little girl bathed the kids, Lori handed her a number of little packages of peanut butter crackers. We had them with us just because we never know when we're going to eat again. But what was amazing to me is the little girl opened the package, and you know she's hungry. But the first thing she did was gave it to the kids, and I was really actually quite surprised how they just devoured those cookies. I wasn't sure, what they could do or couldn't do. And then after she had given them each a cracker, she took one for herself. It's like the gospel right there, putting others first. Well, I think that this is the challenge, is instilling hope, and that some of these kids are dying for lack of hope because people have given up on them. And the more we can instill hope in these families, the more they will try, because they know that it'll succeed. Even us, it can feel hopeless and endless because we see the need without having the resources to do what we need to do. And yet, this is what it's about, is giving them hope. We've seen a lot of sad and tragic situations, but not like this. I think this is the thing, is that every child can be yours. These kids are beloved of God, and they've been given up on. Will you ever be able to forget this place or those kids? We won't forget them, we'll be seeing them. We won't leave them. I don't like leaving them just tonight. We've got to do something so that we can make lifelong change for these kids rather than 1 week's change or 1 day's change or 1 month's change. Come see. Oh, they can sit up now. After eating a few crackers, they were just starving. Just starving. Fuerte, ¿no? Hace algunos meses fui a dar una conferencia similar a una universidad, acá también de otra ciudad de México, y cuando terminó la conferencia el rector les decía a sus alumnos: yo agradezco este tipo de charlas porque los ayuda a ver a ustedes que son afortunados, que cuando llegan a su casa abren la heladera y la tienen llena. No pude no decirle: no, discúlpeme, rector, pero usted se está equivocando. Yo no vengo acá para hablarles a ustedes y que se sientan satisfechos porque su vida es mejor que la de estos chicos. Yo estoy aceptando venir acá a mostrar esta realidad que no es para nada gracioso,
porque estoy convencido que de estas aulas, de estos espacios, en algún momento va a salir un próximo presidente de la República, un futuro ministro, y no depende ni más ni menos que de ustedes, de mí, de todos nosotros, el transformar esta realidad. Hace un tiempo escribí un libro titulado El derecho a no ser pobres. En este libro participan expresidentes, alcaldes de distintas ciudades, empresarios, entre otros. Y me gustaría, para redondear la idea, compartir algunos de los conceptos que terminamos desarrollando en este libro. Puedo equivocarme en mis apreciaciones personales y adelanto mis disculpas en el caso de que así sea, pero siempre prefiero, aún estando equivocado, ubicarme del lado de los que hacen. Miren, la pobreza no puede ser vista como el resultado de un problema específico, es por el contrario el cúmulo de una cantidad de falencias sociales, económicas, históricas, que arrastra una sociedad a través de su historia. El principal paradigma al que nos enfrentamos hoy no es la pobreza, cuya consecuencia es tan solo un síntoma, sino la desigualdad de oportunidades, verdadera causa del hambre en el mundo. El Estado no debe actuar jamás de padre sustituto ni de nodriza, porque el pilar de desarrollo de los pueblos no está dado en la medida de intervención de éste como proveedor, sino en el talento, en el sacrificio y en la pasión de cada uno de sus ciudadanos. La obligación del Estado reside en la de ser un generador de oportunidades y de poner a disposición de todos las herramientas que necesitemos para que junto con nuestra creatividad y libertad individual cada uno de nosotros pueda optar sobre qué hacer con nuestro futuro tanto profesional como económico. Y esto lo van a escuchar mucho seguramente ustedes ahora en periodo de elecciones. Esto no, sino lo contrario. No se trata acá de sacarle a los más ricos para volverlos más pobres y darle a los más pobres para volverlos un rato más adinerados. Se trata de esmerarse por generar políticas públicas a largo plazo que integren, pero por sobre todas las cosas que equiparen derechos, que no vuelvan a nadie más pobre, sino a todos cada vez más ricos. En los últimos 2 o 3 años me cansé de ver en medios de distintas partes del mundo titulares como el siguiente: los políticos eligen o prefieren el colegio privado para sus hijos. Yo no soy justamente un promotor de la restricción a las libertades individuales. Si me prestaban atención se habrán dado cuenta que estoy más bien lejos de eso. Pero estas cosas a veces me hacen creer que la única forma para que un político sienta empatía por el barro es exigiéndole pisarlo. ¿Imaginan cuán satisfactoria resultaría la educación y la salud pública si los funcionarios, al igual que sus hijos, debieran utilizar de forma obligatoria sus servicios? En los hospitales no faltarían camas, ni insumos, ni tardarían en atenderte. En las escuelas los maestros recibirían un salario digno, no estarían tampoco carentes de infraestructura. La educación pública debe estar perfilada en base a los sectores en desventaja y como tal debe ser exigente y de calidad verificable, porque un individuo educado tiene en sus manos la única puerta que abre hacia el éxito, que es la posibilidad y la libertad de poder elegir. Sistemas tan simples como estos, los de la educación pública de calidad, han hecho que personalidades como Eusebio Favaloro puedan triunfar y ser ampliamente reconocidos en el mundo. Los subsidios al hambre por lo general no resuelven, son solo parches que mitigan pero no enmiendan. Un gobierno que solo ofrece soluciones cortoplacistas y paternalistas posiblemente termine incentivando en los más humildes un estado de dependencia que los termine por convertir en rehenes de su dádiva. Y es que
La salida de la pobreza es realmente digna cuando se hace por medio del trabajo. Ningún subsidio perpetuo le puede otorgar a alguien ni dignidad ni sentimiento de utilidad. Para terminar, vuelvo sobre un dilema constante, el mismo que me persiguió durante cada pregunta y afirmación en el transcurso de esta obra que les comentaba, El derecho a no ser pobres. ¿Cómo puede alguien morir de hambre en un mundo con capacidad de producir alimentos para el doble de su población? Y evidentemente hay tantas respuestas como niños mueren de hambre al año, y eso realmente preocupa. Cuentan que en una ocasión un hombre oraba y le pedía a Dios: Señor, si tú eres el creador de todas estas cosas maravillosas, ¿por qué no envías a alguien que nos saque de tantas injusticias, de tantas guerras, de tanta hambre? ¿Por qué no envías a alguien que sirva como agente de cambio? Y dicen que Dios le respondió y le dijo: sí, hijo, he tenido en cuenta tu pedido y por eso te envié a ti. Durante la Segunda Guerra Mundial, un pueblo en Alemania fue bombardeado y estaba emplazado en el acceso al pueblo un Cristo gigante. Ese Cristo perdió solamente con el bombardeo sus 2 brazos. Y entonces el pueblo empezó a debatir a ver qué iba a hacer con ese Cristo, si sacarlo, si reconstruirlo, si dejarlo como estaba. Decidieron finalmente dejarlo como estaba, pero con una frase al pie que decía: ustedes son mis brazos. Para encontrar una solución al flagelo de la miseria, es fundamental que cada uno de nosotros sea consciente de la responsabilidad que le cabe. Y ustedes podrán decirme: yo no tengo el suficiente poder para acabar con ella. Y es cierto, pero solo en parte. Con su voto, con su compromiso ciudadano, con su capacidad de exigir a las autoridades, de crear empleo a aquellos que vayan a ser emprendedores, de ser voluntarios en organizaciones de la sociedad civil, ya pasan a convertirse en lo que las sociedades necesitan, que son personas íntegramente comprometidas. Hoy estamos preguntándonos qué podemos hacer, qué nos pasa, que somos incapaces de encontrar una solución definitiva al hambre. ¿Qué ocurre? Que la sensibilidad nos dura solo el momento en que vemos derrumbado a un hombre en el piso y murmuramos por dentro: pobre, ¿qué le habrá pasado? ¡Qué desgracia! No es solo el sistema económico, no son solo los políticos. Somos nosotros. Es nuestra vergüenza para aducir que el compromiso siempre, pero siempre, es de un tercero. Muchachos, el hombre no mata con el cuchillo. El hombre mata con el corazón. El hombre mata con la indiferencia. ¿Cuándo va a ser el momento en que nos dejemos de distraer con nuestras pequeñeces y nos instalemos en trabajar en algo más que en nuestras propias naderías? ¿Por qué seguimos esperando el Miguel Ángel, el Einstein, el Beethoven que nos saque del pozo en el que nos encontramos, pero por nosotros en definitiva no estamos haciendo absolutamente nada? Somos, como decía antes, capaces de generar vida en laboratorios, pero no de mantenerla en niños desnutridos. Y es que no es una cuestión de prioridades. Es un problema íntegramente ético. En España, vuelvo sobre un ejemplo que dije hace un rato, con 10 euros pueden apadrinar a un chico para que pueda educarse mediante aldeas infantiles. Y con 40 euros le pueden cortar el pelo a su mascota. Imaginen ustedes en qué suele gastar más la gente. Involúcrense, no importa qué tan utópico les parezca. A veces hasta los más pequeños gestos terminan significando grandes hazañas. Y si no me creen, piensen en Moisés, que dirigió el Éxodo a los 80 años, o en la Madre Teresa, que guió la expansión de su congregación hasta los 87 años en que murió. Les pido, para terminar, por favor, que recuerden la historia del médico que les conté al principio, Abel Albino, que no fue feliz aún teniendo todo lo materialmente deseado hasta que no se puso a servir a los demás. Y esto hay que tomar, yo me suelo cruzar con muchos jóvenes que nos escriben a la fundación y nos piden para viajar a hacer voluntariado al África. No es necesario viajar al África negra para ayudar a los que más lo necesitan. Al lado nuestro están realmente muchos de quienes precisan de nuestra mano.
Imaginen si cada uno de nosotros tomara real conciencia de lo que pasa en el mismo mundo en que conviven grandes palacios con indigentes pidiendo limosna en sus puertas. ¿Qué ocurriría si los políticos supieran que esto es algo que nos preocupa muchísimo más que las vacaciones de verano? Al final de cuentas, tenemos todos el derecho a no ser pobres, pero tenemos fundamentalmente la obligación de ayudar a quienes quieren dejar de serlo. No olviden que cada 5 segundos un niño habrá muerto de hambre en el mundo. 1, 2, 3, 4, 5. Un chico acaba de morir de hambre en el mundo. Son más de 6 millones al año. Es un holocausto al año por hambre. No se lo olviden. Yo con esta presentación estoy seguro que no los ayuda a encontrar ninguna solución, pero de lo que sí estoy seguro es que por lo menos muchos de ustedes se van a ir de acá pensando en cómo poder alcanzar una. Y para terminar, y para que vean que realmente está dentro de nuestras posibilidades hacer algo, aunque sea muy pequeño, pero realmente se puede hacer algo, les voy a compartir un video de una aplicación digital que lancé hace poco y que tiene que ver con la ayuda, por lo menos desde el lugar que yo tengo posibilidad, a los más desaventajados. Nuevamente les pido disculpas por el tema, no que me tocó, sino que quise tratar, pero me parece que en estos casos es muchísimo más trascendente que contar un chiste. Muchas gracias, lo dejo con el video. Le falta play, ¿eh? ¿No arranca? Bueno, búsquenla, muchachos, todosportodos.net. Gracias.